Buenos días, chicos. Buenos días, feliz jueves. ¿Cómo están? Buenos días, Yarela. Buenos días, Fátima. A ver, buenos días, Alison. A ver, ¿quién me recuerda con qué tema estábamos trabajando? Buenos días, Jorman. ¿Con qué tema veníamos trabajando? ITS, seguro, Eduardo, que eso fue lo último. Defensas de nuestro organismo. Ese sí fue el último tema que veníamos trabajando. Trabajamos una parte, trabajamos las líneas de defensa. ¿Cuáles eran las barreras principales y las barreras secundarias? Y quedamos en que hoy íbamos a trabajar la parte que faltaba. Vamos a trabajar con lo que es el sistema inmunológico o sistema inmunitario. Les voy a compartir pantalla. ¿Se ven las diapositivas? Sí se ven las diapositivas. Bueno, vamos a seguir trabajando entonces con el tema de defensa de nuestro organismo ante microorganismos. Y vamos a continuar con lo que es el sistema inmunitario o sistema inmunológico. Lo pueden conseguir de las dos maneras. El sistema inmunitario está conformado por órganos linfoides. Estos órganos linfoides se van a encargar de producir los linfocitos o glóbulos blancos, los cuales van hacia la sangre o se pueden quedar acumulados en estos órganos linfoides. Pueden permanecer dentro de ellos actuando como filtros, es decir, van a filtrar todos esos agentes extraños que quieran entrar a nuestro organismo. Dentro de los glóbulos blancos nos vamos a encontrar con una gran variedad. Tenemos los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, los linfocitos, que pueden ser linfocitos T o linfocitos B, y a los monocitos. Estos órganos linfoides son principalmente o son la médula ósea, el timo, los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas. Los ganglios y vaso van a filtrar todos aquellos agentes extraños que provengan de la sangre y las amígdalas van a filtrar todos aquellos agentes extraños que vengan por vías aéreas, todos los que vengan por el aire. Entonces, el sistema inmunitario comprende todos los órganos linfoides, la médula ósea, timo, ganglios linfáticos, vaso y amígdalas. Dentro de esto se van a encontrar a los glóbulos blancos. Pueden viajar hacia la sangre en conjunto con los glóbulos rojos y las plaquetas, o pueden permanecer dentro de estos órganos linfoides actuando como filtros. Ganglios y vasos se van a encargar de filtrar todos esos microorganismos que vienen por la sangre, que vienen a través de la sangre. Y todos los que vienen a través del aire van a ser filtrados por las amígdalas. Entonces aquí tenemos la representación del cuerpo humano con todos los órganos linfoides, amígdalas y adenoides, el timo, los ganglios linfáticos, por aquí nombra también el apéndice, el vaso, las placas de Peyer que se encuentran en los intestinos y ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos se ubican en diferentes zonas de nuestro cuerpo. Las principales células de este sistema inmunológico son los linfocitos. Ellas son las células más importantes del sistema inmune. Pueden ser los linfocitos B y linfocitos T. Son los dos tipos de linfocitos que tenemos. Ellos se producen en la médula y se van a terminar de madurar en el timo. En el timo es que se maduran o se diferencian a linfocitos B o a linfocitos T. Estos viajan juntos por todo el organismo. Cuando entran en contacto con un agente extraño, sea una bacteria, sea un virus, ellos van a desencadenar una respuesta inmune. En el caso de los linfocitos T, que son estos que están acá, ellos siempre van a tener adheridos a su membrana a los anticuerpos.
Estos que están aquí son los anticuerpos. Siempre van a estar adheridos a su membrana. Y se van a unir al antígeno de algún virus, de alguna bacteria, de algún microorganismo que entre. En cambio, los linfocitos B, sus anticuerpos, ellos son liberados. Si se fijan, son liberados para que se unan al antígeno. Los linfocitos T siempre lo tienen en la membrana, pero los linfocitos B los liberan hacia el organismo para que se unan al antígeno. Dentro de los linfocitos T tenemos los linfocitos T citotóxicos, los coadyuvantes y los supresores. Vamos con lo que es la inmunidad. La inmunidad es la capacidad de un organismo de resistir o ser vulnerable a algún agente infeccioso. ¿Cómo se va a crear esa inmunidad? A través de la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos tienen una defensa específica. ¿A qué nos referimos con que tienen una defensa específica? Eso lo hablamos la semana pasada. ¿Cuándo es una defensa específica? ¿Cuándo es una defensa específica? ¿Cuándo nos referimos a una defensa específica? ¿Será que si mis linfocitos crearon anticuerpos para la tuberculosis, esos mismos anticuerpos van a actuar sobre la varicela, por ejemplo? Por aquí me dicen, a ver, cuando se crea anticuerpos que solo va por un tipo de enfermedad específica. Exacto. Esa es la respuesta. Ellos van a atacar un solo tipo de enfermedad. Hay un anticuerpo para cada tipo de enfermedad. Entonces, la inmunidad va a ser la capacidad del organismo de resistir o ser vulnerable ante esa infección. ¿Y cómo lo va, o sea, cómo se va a permitir que no sea atacado produciendo anticuerpos para esa enfermedad en específico? Vamos por aquí con los tipos de inmunidad. Tenemos dos tipos principales, la inmunidad natural, que se divide en inmunidad natural activa e inmunidad natural pasiva. Y tenemos la inmunidad artificial, que se divide en inmunidad artificial activa y en inmunidad artificial pasiva. A esta inmunidad artificial también se le conoce como inmunidad adaptativa. Los principales responsables de la inmunidad natural van a ser principalmente los tipos de glóbulos blancos o algunos otros tipos de células. Por ejemplo, los macrófagos, los neutrófilos, que son un tipo de glóbulo blanco, los mastocitos, las células dendríticas. Y de la respuesta artificial o adaptativa, principalmente los linfocitos T y los linfocitos B, con la creación de los anticuerpos. Entonces, por ejemplo, en lo que es la inmunidad natural, los macrófagos, por ejemplo, son los que van a destruir ese agente extraño por medio de la fagocitosis, por ejemplo. Vamos a describir lo que es la inmunidad natural. En primer lugar, tenemos la inmunidad natural activa. Esta inmunidad activa, natural activa, en ella el organismo, ante una invasión microbiana, produce anticuerpos específicos para ese tipo de invasión microbiana. Estos anticuerpos que se segregan, que se liberan, van a permanecer durante un periodo de tiempo largo en la sangre hasta que quedemos inmunizados contra ese tipo de agente extraño. Entonces, nuestro cuerpo, nuestros órganos linfoides van a liberar anticuerpos específicos para esa enfermedad, para ese virus, para esa bacteria que produce cierta enfermedad, pero estos se van a quedar en nuestra sangre durante un periodo largo de tiempo, hasta que estemos realmente inmunizados contra esa enfermedad.
tenemos la inmunidad natural pasiva. Esta se adquiere en el útero materno durante la gestación, es decir, lo adquirimos mediante nuestra madre, mediante nuestra progenitora. Esto ocurre a través de la placenta, es decir, la placenta del feto va a recibir los anticuerpos que se encuentran en la sangre de la progenitora. Este tipo de inmunidad también se fortalece y la favorece la lactancia materna. Por eso es tan importante la lactancia materna durante los primeros meses de vida del bebé. Lo recomendable es por lo menos 6 meses de lactancia materna exclusiva, es decir, hasta los 6 meses por lo menos la lactancia materna, porque ella va a favorecer lo que es la inmunidad natural pasiva. Entonces, la inmunidad natural activa es mediante la producción de anticuerpos para atacar a un microorganismo y se mantiene por un cierto periodo de tiempo en la sangre hasta que el organismo esté inmunizado completamente. Y la natural pasiva se obtiene en el útero mediante la placenta, que va a tomar todos los anticuerpos que hay en la sangre de la madre y se va a fortalecer o también la favorece lo que es la lactancia materna. Aquí tenemos la imagen de que en el útero la placenta va a tomar todos los anticuerpos que existen en la sangre de la madre y los va a introducir o los va a llevar hacia el organismo o hacia el cuerpo del bebé. Vamos con la inmunidad artificial. Esta también se divide en activa y en pasiva. En la inmunidad artificial activa, ¿cómo se va a realizar esto? En el organismo se van a introducir antígenos de manera deliberada para que el cuerpo produzca anticuerpos. Recordemos que los antígenos son los del microbio, la bacteria, el virus, son los del microorganismo, digamos que son los malos, y los anticuerpos son los buenos. Entonces, en nuestro organismo nos van a introducir antígenos. En nuestro organismo nos van a introducir antígenos para que nuestro cuerpo cree anticuerpos que reconozcan a ese tipo de virus o bacteria. ¿Con qué se hace? ¿Cómo se utiliza? ¿O qué es lo que nos introducen? Se van a introducir antígenos de microbios muertos o atenuados. Cuando hablamos de atenuados nos referimos a que son microbios que están debilitados. A esto nos referimos con la vacuna. La vacuna es la inmunidad artificial activa. Con la vacuna lo que hacen es inyectarnos antígenos, introducen antígenos a nuestro organismo de ciertos microbios para que los linfocitos B los reconozcan, creen anticuerpos y en sus células de memoria ya estén esos anticuerpos para que cuando realmente ataque la enfermedad, ya nuestro cuerpo tenga desarrollados esos anticuerpos que ataquen a esa enfermedad y no permitan que se desarrolle en nuestro organismo. Entonces, sí entienden a lo que nos referimos con la vacuna. Prácticamente nos introducen un virus o una bacteria que está muerto o debilitado, pero con la intención de que nuestro cuerpo cree esos anticuerpos que cuando realmente nos vaya a atacar esa enfermedad, ya nuestras células de memoria lo reconozcan y lo ataquen rápidamente. Aquí tenemos la imagen de lo que es la vacuna. Nos inyectan o nos introducen antígenos de microorganismos ya atenuados. Vamos con la inmunidad artificial pasiva. La inmunidad artificial pasiva se realiza mediante la sueroterapia. ¿Cómo es esto? Van a introducir en el organismo que ya presenta la enfermedad anticuerpos ya hechos contra esta, es decir, ya la persona está enferma y entonces esa enfermedad se ataca mediante la sueroterapia. Principalmente la sueroterapia lo hacen con sangre de animales en el que se inoculó esta enfermedad. Es decir, digamos que en ese animal se creó un ambiente donde se produjo esa enfermedad
para que ya estuviesen los anticuerpos hechos. Entonces, esos anticuerpos de la sangre de ese animal se toma y se inyecta al organismo que está presentando esa enfermedad. Entonces, es prácticamente crear anticuerpos en otro organismo para inyectarlos en otro organismo que llegue a enfermarse con eso. Principalmente se realiza con sangre de caballo por la gran cantidad de sangre que tienen estos animales. Entonces el suero lo que van a contener son anticuerpos. La diferencia está en que la vacuna se coloca antes de que se presente la enfermedad, es para prevenir la enfermedad. Y el suero es cuando ya el organismo presenta la enfermedad. Vamos con lo que es la vacuna. Entonces quedamos en que la vacuna va a ser un preparado a partir de antígenos. Recordemos que antígenos representa digamos que la parte mala. Los antígenos es la parte de los microorganismos, lo que nos va a atacar. Y los anticuerpos son los buenos, son los que nos van a proteger. Entonces, la vacuna es un preparado a partir de antígenos procedente de microorganismos patógenos que van a provocar la creación de anticuerpos. ¿Para qué? Para que reconozcan y ataquen a la infección cuando esta infección se presente. Esta creación de anticuerpos van a producir la inmunidad en el organismo inoculado, es decir, en la persona o en el animal donde se le presentó estos antígenos. Aquí tenemos el esquema de vacunación de los niños. Este esquema de vacunación varía de acuerdo al país. Sé que varía porque, por ejemplo, a mi hija le tocaba un refuerzo y no se lo pude colocar porque no era el mismo esquema de vacunación, no era el mismo tiempo, por ejemplo, que es en Venezuela es cada 4 años creo que es, y aquí no sé cada cuántos años es. Entonces, por eso no lo pude hacer. Pero este es el esquema de vacunación de acá. Por ejemplo, la polio, que protege contra la poliomielitis, se coloca cuando está recién nacido, a los 2 meses, a los 3 meses y a los 4 meses. La triple, que es contra la difteria, la tosferina y el tétanos, se coloca a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses. Y tenemos la BCG, que se coloca recién nacido, perdón, tenemos la del sarampión que se coloca a los 9 meses. La BCG cuando está recién nacido y se refuerza a los 6 años. Esta es contra la tuberculosis. Por ejemplo, esta BCG en mi país solo se coloca una vez, cuando está recién nacido y ya no se coloca más. Aquí se repite, hay que reforzarla a los 6 años. Entonces el esquema de vacunación va a variar de acuerdo al país. Esto también varía de acuerdo, tiene que ver mucho con las necesidades sanitarias del país. No todos contamos con los mismos recursos y por eso es que varía. No todos tenemos las mismas condiciones de higiene, no todos contamos con las mismas condiciones. Cada país varía. Y aquí tenemos el calendario de vacunación, también parecido al anterior. Por ejemplo, cuando está recién nacido, las dos que se le colocan es la BCG contra la tuberculosis, se le coloca la primera dosis. Y se le coloca la de la hepatitis A y hepatitis B. Esas son las dos que se le colocan cuando está recién nacido. Luego a los 2 meses se le coloca la segunda dosis de la hepatitis B, la primera dosis contra la difteria, tétanos, tos convulsiva, hemofilus, influenza. Y también se le coloca la primera dosis contra la poliomielitis. A los 4 meses se le coloca la segunda dosis de la cuádruple y la segunda dosis de la poliomielitis. Entre los 5 y 6 meses, la tercera dosis de hepatitis. Cuando a los 11 años
no cumplió correctamente con este ciclo de vacunas, por ejemplo aquí la hepatitis, la primera dosis es recién nacido, la segunda dosis es a los 2 meses y la tercera dosis es a los 5 o 6 meses. Si se saltó una de estas, a los 11 años va a tener que volvérsela a colocar. Todas, las tres. ¿Por qué? Porque no cumplió correctamente con el cuadro de vacunación. Entonces, por eso se debe seguir correctamente, porque si no, no estás cumpliendo el ciclo y te lo tienen que comenzar de nuevo. Entonces, por aquí, no les voy a leer todas. Algunas nada más les mencioné. Con esto terminamos las diapositivas. Vamos a hacerle unas preguntitas a ustedes. A ver, ¿cuáles son los principales órganos linfoides? ¿Los órganos linfoides cuáles son? Por ejemplo, aquí me preguntan si algunas vacunas no las cumplen y ya pasan a ser adolescentes y se olviden, ¿afectan algo? Sí, afectan algo porque si no cumples el ciclo de vacunación, entonces ¿cómo te explico? No se crearon completamente los anticuerpos para que reconozcan esa enfermedad cuando te ataque. Por ejemplo, a mí me pasó que no había completado un ciclo de vacuna y cuando estuve embarazada tuve que ponerme otra vez todas esas vacunas. No recuerdo qué vacuna fue, pero me tocó colocármelas de nuevo. Por aquí me nombran los tejidos linfoides, los órganos linfoides. Me están nombrando la médula ósea, tejido linfoide, ganglios linfáticos, médula ósea de nuevo. Muy bien, esos son los órganos linfoides. Por aquí me preguntan si tienes la enfermedad, no te pueden vacunar. No, si ya tienes la enfermedad, no. Tenemos por aquí, a ver, otra preguntita. De los linfocitos, tenemos los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Cuáles de ellos les dije que siempre tenían adheridos el anticuerpo a su membrana? Hay uno que libera el anticuerpo y hay otro que siempre lo tiene adherido a su membrana. ¿Cuál es el que siempre lo tiene adherido a su membrana? Los linfocitos T, muy bien, Darío. De los tipos de inmunidad, ¿cuál es la inmunidad que se adquiere en el útero materno, la que se adquiere por la placenta y por la lactancia materna? Inmunidad natural pasiva, muy bien. Inmunidad natural pasiva. La de las vacunas, ¿cuál es? Artificial activa, muy bien. A ver. ¿Qué les dije que significaba que el microorganismo estuviese atenuado? Que les dije que las vacunas se obtienen de microorganismos muertos o atenuados. Cuando decimos que están atenuados, están como debilitados. Muy bien, Darío. Darío está hoy contestando todo. A ver. ¿Cuáles son los linfocitos de los B y los T? ¿Cuáles son los linfocitos que actúan como memoria celular? ¿Los B o los T? Los B. Muy bien. En la inmunidad natural activa, ¿qué tipos de células participan? ¿Qué tipos de células participan en la inmunidad natural activa? ¿Cómo ocurre esa inmunidad? ¿Quiénes actúan allí?
Los que atacan son los antígenos, ajá, los linfocitos, pero ¿serán los B y los T o será el resto de linfocitos? Porque los B y los T son específicos más que todo para la inmunidad artificial. El resto, ¿como cuáles? Estaba la diapositiva puesta y no lo vieron. ¿Como cuáles? No, anticuerpos adquiridos en el vientre es la artificial, es la inmunidad artificial, perdón, la inmunidad natural pasiva. Los glóbulos blancos, por ejemplo, los eosinófilos, basófilos, el resto de glóbulos blancos son los que van a atacar. Van a atacar, por ejemplo, también lo que son los macrófagos que se encargan de fagocitar a los agentes extraños. Principalmente los macrófagos. Macrófagos son ese tipo de células que se encargan de fagocitar a los virus o las bacterias, a los microbios, a todos los agentes extraños. Ellos prácticamente se van a comer a ese cuerpo extraño que entró a nuestro cuerpo. Entonces, eso va a crear anticuerpos. Esos anticuerpos van a permanecer durante un tiempo en nuestra sangre hasta que nos inmunicemos contra ese microorganismo o contra esa enfermedad. A ver, ¿cuál es la vacuna que se coloca recién nacido? Son dos, nómbrenme aunque sea una. Recién nacido se colocan dos vacunas. Nómbrenme por lo menos una. No, la de la tuberculosis. Ah, bueno, sí, la de la tuberculosis. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la de la tuberculosis? BCG. La BCG es la que se coloca recién nacido y también la de la hepatitis. Son las dos que se colocan. Hepatitis y la BCG. A ver, otra preguntita. Ajá, los agentes extraños que provienen de la sangre son filtrados ¿por quién? ¿Quiénes filtran los agentes extraños que provienen de la sangre? Eso se los dije en la, creo que en la primera diapositiva, en la segunda. ¿Quiénes los filtran? Los linfocitos que están en ¿cuáles órganos linfoides? Los linfocitos, ajá, pero que están ubicados ¿en dónde? ¿Dónde están ubicados? No recuerdan. A ver. En el vaso, ajá. ¿Y en dónde? Keila me dice que en el vaso. ¿En dónde más? No. Los agentes extraños que vienen de la sangre son filtrados por los ganglios y el vaso. ¿Y los que vienen por el aire son filtrados por quién? No. ¿Por cuál órgano linfoide? La nariz no. ¿Por cuál órgano linfoide? Bueno, la nariz sí filtra, pero ya cuando hablamos del virus o la bacteria. No. Que es un órgano linfoide que se va a encargar de filtrar lo que viene por el aire. Aquí se los voy a poner. Los ganglios y el vaso filtran los que vienen de la sangre y las amígdalas lo que viene del aire. Las amígdalas son las que filtran lo que viene del aire. Bueno, ya con esto terminamos. Ya son las 11. Para la semana que viene vamos a trabajar con la aplicación práctica. La vamos a trabajar en clase. O sea que no les voy a dejar tarea. Me despido, chicos. Feliz
tarde, feliz día, feliz tarde ya.